Su vida comenzó a fluir cuando aprendió a dejar ir sus preocupaciones. En el centro de una ciudad moderna y violenta, donde las luces brillaban intensamente y el ruido era constante, residía Elena, una joven cuya vida era un frenético torbellino de actividades. Siempre corría de un lugar a otro, persiguiendo sus propias expectativas y sumida en una carrera constante. En ese tiempo perdido entre metas inalcanzables y promesas agotadoras, Elena comenzaba su día antes de que los primeros rayos de sol asomaran en el horizonte, comprometida con una tarea que la envolvía hasta la noche. A pesar de sus esfuerzos por mantener el ritmo, Elena siempre se encontraba atrapada en una espiral interminable de ocupaciones que no le dejaban espacio para la reflexión ni el descanso. Su cuerpo estaba exhausto y su mente, inundada de preocupaciones, se aferraba a sus pensamientos como un náufrago en un barco en aguas turbulentas. Parecía que mucha gente creía que el éxito y la felicidad dependían únicamente de su esfuerzo y que solo a través de una lucha constante podría alcanzar la cima. Elena temía que, si se desaceleraba, perdería valiosas oportunidades. Valiosas oportunidades se perderían en la mediocridad. Sin embargo, el precio de esta obsesión comenzó a manifestarse en su cuerpo y alma. La tensión en sus hombros y el insomnio nocturno eran claros indicadores de que algo no iba bien. Un día, mientras paseaba en busca de un poco de paz en un parque lleno de gente, los ojos de Elena se posaron en un anciano que estaba sentado plácidamente en un banco. Parecía estar absorto en sus pensamientos y en perfecta armonía con el entorno. Su mirada serena trascendía el bullicio y parecía desafiar el caos de la ciudad que los rodeaba. Aunque era reacia a interactuar con desconocidos, una fuerza magnética la impulsó a acercarse a aquel anciano, cuyo rostro arrugado irradiaba sabiduría. El anciano, con una cálida sonrisa en su rostro, saludó a la joven como si supiera que Elena vendría a su encuentro. Se presentó como un humilde seguidor de las enseñanzas taoístas que vivía de forma tranquila en las afueras de la ciudad. Sin saber por qué, Elena comenzó a compartir sus luchas internas, sus ansiedades y sus miedos. Habló sobre su búsqueda incesante y obsesiva de éxito, sus inquietudes y preocupaciones, su constante agotamiento y su deseo de liberarse de la tensión que la había atrapado. El anciano escuchó con atención las palabras de la joven y dijo en voz baja: «La vida moderna puede ser como un río furioso, querida Elena. Si luchamos contra su corriente, tarde o temprano nos quedaremos sin energía y pereceremos. Pero si aprendemos a fluir con el ritmo de la corriente, encontraremos paz y armonía. Dejándonos llevar sin resistir, tarde o temprano nos llevará a un estado de calma y serenidad». El maestro explicó cómo el estrés y la ansiedad surgen cuando nos resistimos al flujo natural de la vida y tratamos de controlarlo, lo cual es incontrolable. Elena sintió como si hubiera encontrado un fragmento de la verdad que había estado buscando. «Pero, ¿cómo puedo aprender a fluir con la vida en lugar de resistirme?», preguntó Elena al anciano maestro. El anciano sonrió y le dijo que el primer paso era soltar sus expectativas y apegos, y encontrar la paz abrazando el presente y aceptando lo que viene. «Imagina que eres una hoja en el río de la vida», dijo. «Deja que las corrientes te lleven hacia donde debes estar». Para que la joven pudiera entender mejor a lo que el anciano se refería, este compartió historias de su propia vida. Al igual que Elena, en su juventud él también había buscado desenfrenadamente el éxito. Sin embargo, luego abrazó un estilo de vida más simple y en armonía con su entorno. Cuando comprendió estas enseñanzas, descubrió la importancia de encontrar tiempo para la contemplación y la conexión consigo mismo. Elena escuchaba atentamente cada palabra del anciano maestro, sintiendo cómo sus palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Aquellas enseñanzas parecían iluminar las sombras que habían oscurecido su camino. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Era como si finalmente alguien entendiera sus luchas internas y le ofreciera una perspectiva diferente sobre la vida. La joven pensó si tal vez había otra forma de vivir, una forma en la que no tuviera que correr constantemente y luchar por un éxito que parecía inalcanzable. El anciano la animó a dar un paseo juntos por el parque, mientras observaban la naturaleza. «Elena, la vida es como un árbol. Si observas los árboles a tu alrededor, verás que no luchan por crecer, simplemente siguen su naturaleza y crecen hacia la luz del sol». Elena reflexionó sobre estas palabras. Había pasado tanto tiempo luchando y esforzándose por alcanzar sus objetivos, que nunca se había detenido a considerar si estaba siguiendo el camino correcto.
Las enseñanzas del anciano la estaban llevando a cuestionar su enfoque en la vida. Siguieron paseando y hablando hasta el atardecer, compartiendo historias y risas mientras el sol se ponía en el horizonte. Antes de despedirse, el anciano maestro le extendió una invitación a Elena. «Querida Elena, ha sido un verdadero placer conversar contigo y compartir estas valiosas enseñanzas. Si lo deseas, siempre serás bienvenida en mi lugar de retiro a las afueras de la ciudad. Allí podrás adquirir más conocimiento y profundizar en estas enseñanzas». Todo esto lo dijo el anciano maestro con una sonrisa. Tranquilamente movida por la curiosidad, Elena aceptó con gran entusiasmo la invitación del maestro. Algo en su interior le decía que había encontrado un lugar que la ayudaría en su búsqueda de paz y armonía. Durante las semanas siguientes, la joven visitó el lugar de retiro del anciano cada vez que sus obligaciones se lo permitían. El refugio del anciano era un espacio tranquilo y apacible, un oasis de paz con un jardín zen cuidadosamente diseñado y decorado, rodeado de exuberante vegetación donde cada elemento se encontraba en perfecta armonía. A lo largo de sus visitas, las conversaciones con el anciano evolucionaron en profundidad. Las historias del anciano sobre su propia transformación y cómo había abrazado una vida en armonía con la naturaleza resonaban en el alma de Elena. A medida que practicaba la meditación y la contemplación junto al maestro, su ansiedad iba disminuyendo y su mente se despejaba de la niebla de la ansiedad. Estas prácticas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, la joven se detuvo frente al estanque y observó cómo los nenúfares flotaban, sin esfuerzo en el agua, moviéndose con la suave corriente. Sin oponer resistencia en ese momento, recordó las palabras del maestro sobre fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Comprendió que había pasado muchos años luchando contra corrientes invisibles, obsesionada por controlar cada detalle. Entendió que la verdadera transformación no surgía de la lucha contra el mundo exterior, sino de la transformación interior. Cambiar la forma en que percibía y respondía a las circunstancias, dejar ir el afán de control y aceptar la incertidumbre eran lecciones que empezaba a abrazar. Cuando regresó a la ciudad, Elena ya no era la misma. Tenía una nueva perspectiva sobre la vida, aunque aún enfrentaba sus responsabilidades, lo hacía desde un lugar de equilibrio. Aprendió a soltar expectativas rígidas y a deleitarse en cada paso del camino, sin importar el destino final. Se permitió momentos de descanso y contemplación sin sentir culpa. Sus relaciones se volvieron más auténticas y su salud se fortaleció. Sobre todo, encontró una paz interior que nunca había imaginado posible. Las acciones de Elena experimentaron una profunda transformación, dejando de ser impulsadas por el futuro para centrarse plenamente en el presente. Su vida se convirtió en una hermosa danza en la que ella se fundía con el ritmo de la naturaleza, fluyendo y adaptándose en lugar de resistirse a los cambios y desafíos que se le presentaban. A pesar de esta transformación interna, la amistad entre Elena y el anciano maestro se mantuvo sólida y genuina. Aunque sus caminos se cruzaban ocasionalmente, cada encuentro se convertía en un valioso recordatorio de las enseñanzas que habían impactado profundamente sus vidas. Estos encuentros eran momentos de conexión y reflexión, donde compartían experiencias y aprendizajes, nutriendo así su vínculo especial. Aquella conexión que habían forjado desde el momento en que sus destinos se entrelazaron en aquel parque bullicioso seguía resonando en sus corazones. Cada vez que se encontraban, sentían una profunda gratitud por haberse encontrado y por haber compartido aquellos momentos de aprendizaje y crecimiento mutuo. Elena aprendió a valorar cada instante presente, sabiendo que la verdadera esencia de la vida se encuentra en el aquí y ahora. Dejó atrás la preocupación excesiva por el futuro y encontró la paz y la alegría en la simpleza y la belleza de cada momento que vivía. Su vida se convirtió en un constante fluir, en una danza en armonía con la naturaleza y consigo misma. Este nuevo enfoque le permitió experimentar una mayor plenitud y satisfacción en cada aspecto de su vida. Sus relaciones se fortalecieron, ya que aprendió a conectarse de manera más auténtica con los demás, compartiendo su amor, su sabiduría y su gratitud. Además, su salud física y emocional se vio beneficiada, ya que el estrés y la ansiedad se redujeron considerablemente al dejar de resistirse a las circunstancias y aceptarlas tal como son. Elena se convirtió en un faro de luz para aquellos que la rodeaban, irradiando calma y serenidad en su forma de ser y de relacionarse con el mundo.
Su transformación interna no solo impactó positivamente su propia vida, sino que también inspiró a otros a encontrar su propio camino hacia la paz interior y la plenitud. En resumen, la historia de Elena es un testimonio de cómo el cambio de perspectiva puede transformar por completo nuestra vida. Al dejar de resistirse y fluir con las circunstancias, podemos encontrar la verdadera felicidad y conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento.